Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Líder, programa producido por el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Hoy día acabamos de estar con Fernando Rojas, un hombre siempre vinculado a lo público y al impacto social, referente en temas de ingeniería, educación, como así también temas sociales. Fernando es ingeniero, máster en políticas públicas de Harvard, fue subsecretario de Educación y actualmente es nuestro decano. Es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y así también miembro de variados directores de fundaciones sociales. No podemos comenzar sin antes agradecer, como siempre, a nuestros amigos de Sony que hacen posible este programa con sus equipos acá en Kennedy, por las tranqueras. Los dejamos invitados a conocer la tienda. Soy Raúl Jaraguíñez y esto es La Ruta del Líder. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Raúl, una alegría estar acá. La verdad que para nosotros, como Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo, es un placer, un honor contar contigo. Hemos podido estar contigo en otras cosas de los programas de liderazgo y otro tipo de actividades. Pero hoy día queremos saber un poquito más de Fernando Rojas y su historia. Y este podcast sí lo estamos comenzando generalmente con la única pregunta que creo que es muy importante y que a veces se nos olvida preguntar, como ¿cómo está Fernando Rojas hoy? Muy bien, pues contento, trabajando a cargo de una facultad de ingeniería de la Universidad del Desarrollo muy bonita, con muchos proyectos, con un buen equipo, con muchos estudiantes ávidos de formarse y de impactar en la sociedad, y eso creo que es un proyecto que vale la pena. Yo creo que la formación de personas es un trabajo muy bonito, ¿no? Porque te estás proyectando, tratando de entregarle a otros conocimientos, por supuesto, pero también valores y un sentido de propósito, que creo que en este mundo es muy importante. Y por tanto, muy contento. ¿Tú cómo estás? No, yo bien, también dedicado a la formación, camiseteado por la universidad y tratando de generar los nuevos liderazgos para Chile, que Muy importante. hace falta, Muy importante. con los valores y también visión que nosotros creemos en la universidad. Quisiera empezar, la primera parte de esta entrevista, hablamos un poco de tu origen en la formación y quisiera entrar en un mundo que quizás no hemos conversado mucho, que tiene que ver con tu familia. Quisiera saber cómo influyó tu familia, tu entorno, sobre todo desde tu formación, a lo que es hoy día Fernando Rojas. Bueno, la familia influye muchísimo en uno como persona. Y de cara a cómo eso se junta con quizás el liderazgo o donde uno está hoy día, probablemente lo primero es el valor del trabajo bien hecho. Y eso va muy aparejado de la importancia del esfuerzo. Entonces, probablemente en mi familia eso fue algo que marcó desde muy temprano, que va de la mano de, bueno, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que desarrollar bien tus talentos, porque es algo que es importante para cualquier cosa que tú hagas en el futuro, y eso va de la mano del sentido de responsabilidad, de el valor del esfuerzo, y que iba muy de la mano también de, bueno, una responsabilidad con los demás. ¿Ah? Cómo te preocupas por otros, cómo tienes un rol, y precisamente desarrollar los talentos también tiene que ver con cómo tú te preparas para posiblemente con ellos ayudar a los demás. Y yo creo que esa combinación fue algo muy temprano en mi casa, digamos. Por supuesto, además de otras conversaciones de sentido de familia, digamos, la importancia del deporte y otros elementos que son muy importantes. Continuando quizás con esa parte formativa y lo sé por experiencia porque he tenido la fortuna de poder escucharte en varias oportunidades. Me gustaría hablar de Fernando Rojas, el universitario. Sé que tuviste importantes roles en centro de alumnos, federación, consejería superior y voluntariados. ¿Qué tan importante fue esa etapa para marcar al Fernando Rojas profesional ya y sobre todo también la construcción de valores? Mira, yo creo que muy importante. Probablemente en la época escolar yo no destaqué ni fui muy activo en esto por distintos motivos. Pero la época universitaria fue un cambio bien importante.
Y sí, participé y estuve prácticamente en todos los cargos posibles, digamos, del mundo universitario. Y fue muy relevante porque primero uno le toma el peso a la importancia que tiene la representación estudiantil, las organizaciones de la sociedad civil con un propósito claro. Y al mismo tiempo aprendes una serie de competencias profesionales como el trabajo en equipo, como la capacidad organizativa, como el valor de la comunicación, que son difícilmente desarrollables a ese nivel cuando estás quizás un poco más pasivo, solo como estudiante. Sí. Y por tanto, eso es un camino acelerado de desarrollo de competencias. Y va de la mano también de ver el valor que tú puedes generar con tu trabajo. Un ejemplo muy chiquitito, pero yo cuando estaba en segundo año fui consejero ejecutivo de la universidad, que el cargo se llamaba en esa época. Y bueno, veíamos que en la Universidad Católica en esa época no había cursos de inglés. Y mi proyecto estrella, que efectivamente lo saqué adelante, fue bueno, convencer a la universidad de que era importante que hubiera cursos de formación para que los estudiantes aprendieran inglés. Me tocó a mí, con 20 años, ir a buscar la puerta a los grandes institutos de formación en inglés y terminamos con la Católica ofreciendo cursos de inglés masivamente en los campos de formación de los alumnos. Entonces, uno ve el valor de un trabajo que, claro, si otro no lo hubiera hecho, quizás eso se hubiera demorado más años en ocurrir. Y por otro lado, ves también el valor que tiene tu trabajo para darle más oportunidad a los demás. Dedicamos mucho esfuerzo a tener un fondo de beca para ayudar a estudiantes que tenían más necesidad económica y poder con ello poder bueno, estudiar o poder terminar su carrera. Al mismo tiempo del valor formativo que tienen los proyectos estudiantiles, en particular los trabajos, las misiones, es muy notable porque a veces uno no toma en cuenta de que hay jóvenes que no tienen ninguna interacción con personas de otras carreras, de otras edades, del otro sexo, o que tampoco tienen un conocimiento de otras realidades sociales. Y te das cuenta del valor enorme que tiene, bueno, organizar, motivar a jóvenes a que sean también líderes de este proceso y poder trabajar con cientos de jóvenes que en su proceso formativo experimentan el servicio a los demás, en trabajo voluntario, un camino para bueno, conocer Chile, para formarse mejor, para madurar y ayudar a otros. ¿Salen amistades de esos procesos también? De toda la vida, de toda la vida. Y eso es muy lindo. Y de nuevo, de camino muy, no sé, inesperado. Sí. Gente que jamás conocería de otra carrera, de otro campo, de otra edad, si no fuera por estos proyectos conjuntos con un propósito común. Sí. Nosotros creemos firmemente, y por eso te preguntaba esto, desde el Instituto de Liderazgo, como los alumnos, como dijiste tú muy bien, como una carrera acelerada cada vez que se involucran en cosas que están fuera de la sala de clases. Y también, bueno, vamos a hablar quizás de esto después, pero la vocación de servicio se forja en la cancha. Sí. Y este es un primer paso quizás relevante para que haya muchas personas dedicadas a ayudar a otros. Y eso todo lo es, digamos, en el mundo chileno y en todo el mundo. Grandes políticos surgen de trabajo estudiantil porque empiezan a ver el valor y la importancia de un trabajo por los demás. Sí. Luego te tocó dirigir y ser pionero en los jóvenes al servicio de Chile. Gracias. Si yo te menciono las palabras de Nahuel Buta, Traillén, Asociación de Municipalidades, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué recuerdos instantáneamente vienen a tu cabeza? Bueno, muchísimos. Por un lado, Nahuel Buta era un lugar que yo conocía de cero. Traillén, donde viví un año, tampoco estaba ni en la cabeza ni en el mapa. Y claro, yo recién casado con mi señora renunciamos a nuestras pegas y nos fuimos a vivir a Traillén, precisamente para trabajar para 4 municipalidades, de una asociación de municipalidades de Nahuel Buta. Mi hija mayor nació en Temuco. Y eso tiene un montón de implicancias. Recién casado, vivir en regiones para alguien que había estado siempre en Santiago es un cambio importante. Darte cuenta de que con lo poco que uno sabe a los 25 años puede ser un aporte relevante para municipalidades muy carenciadas en condiciones de pocas capacidades instaladas también para ayudar a localidades con mucha pobreza y vivir el centralismo no solo de Chile, sino que el centralismo de las regiones. Si tú querías tener una actividad más entretenida, tenías que ir a Temuco, porque en Traiguén había quizás pocas actividades posibles. Darte cuenta de la falta de apoyo que tienen las comunidades, de la falta de educación real que existe en la zona rural, en ese caso mapuche. Y también ver el valor de que la iniciativa, el trabajo, las redes que uno puede llevar a estas localidades, y es la lógica de una asociación de municipalidades, logra, es súper estimulante, ¿ya? Y ahí uno se empieza
a entender por qué los políticos hablan de la señora Juanita con nombre y apellido, porque claro, cuando tú conoces a una señora o a una familia y le puedes ayudar, a veces con muy poco, le transformas para mejor en sus oportunidades. Y eso uno lo vivencia en primera persona, que es lo lindo que tienen las municipalidades, que están muy cerca de la familia, de la persona, de la necesidad. Y por supuesto fue mi primera experiencia formal en el mundo público, trabajando en el gobierno, que me abrió muchas puertas mentales, digamos, de entender el valor que tiene lo público, entender la importancia del Estado y entender, en este caso, la ruralidad mapuche, campesina, con los distintos desafíos que enfrenta. Y muy bonito también porque este programa que tú mencionas, Joven al Servicio de Chile, fue una iniciativa de la Fundación Jaime Guzmán, buscando vincular a jóvenes profesionales de distintas carreras, trabajando en un mundo que difícilmente llega. ¿Ah? ¿Cómo llegas a trabajar en una municipalidad? ¿Cómo un ingeniero de la Católica, 25 años, renuncia a Unilever, pero es a trabajar a Traiguén, que no sabe ni que existe? Y por tanto, ese gancho, ¿ah? O esa motivación que busca juntar ciertas capacidades con ciertas necesidades, es un camino muy virtuoso y tuve también la satisfacción de ver cómo uno es capaz de motivar a otras personas para que sigan la posta. Y cuando yo me fui de esas 4 municipalidades, nos fuimos con mi señora, ya habían 3, 4 otros profesionales viviendo allá, trabajando, aportando en esas regiones. Y lo uso como ejemplo porque yo digo, Chile tiene 350 municipios. Bueno, si hubieran 3 profesionales jugados, motivados, por ejemplo, profesionales jóvenes de la UDD, trabajando en cada uno de esos municipios, bueno, 1000 personas, no es tanto, puedes lograr un efecto relevante en seguir construyendo un país mejor. Y eso uno lo vivencia en la cancha, trabajando ahí. Sí, que va de la mano con lo que conversamos anteriormente también, con los voluntariados, los centros de alumnos, finalmente la vocación de servicio igual se va formando. Y el año 2013, en la revista del Mineduc, en tu rol de subsecretario en ese entonces te entrevistaron, y voy a leer porque es textual la cuña, dice: el colegio no es solo contenido, sino que también es formación humana, en valores, el trabajo bien hecho, la honestidad, la responsabilidad, la cultura cívica y el respeto a los demás junto con el esfuerzo. ¿Cómo siente Fernando Rojas hoy, que está en la educación pública 2 años después de esa declaración y en esa entrevista? Mira, una gran pregunta y sigo creyendo que evidentemente la educación es mucho más que contenido. Es muy importante el contenido, pero es la formación también en valores ciudadanos, en valores, como tú mencionaste, la honestidad, el esfuerzo, esenciales para un país que progresa. Yo siento que está desafiada y en muchas dimensiones peores. Lamentablemente voy a partir por algunas cosas que mencionaste. El valor del respeto es algo que se ha perdido brutalmente. Y el respeto al profesor, que hoy día enfrenta muchas veces el maltrato físico o verbal de los estudiantes o de los apoderados, es algo que es gravísimo. Porque es la base a partir de la cual tú puedes construir un contexto saludable donde hay un profesor que puede enseñar a un estudiante. Y respaldado por los padres. Por supuesto, y en algunos casos va llegando al nivel de violencia y esa violencia respaldada por los padres, lo cual es muy grave. Y por tanto, ¿cómo vas a formar cuando tienes los ejemplos de los liceos emblemáticos donde, claro, lo que aparece en la televisión, digamos, es criminal hacia el profesor? Por otro lado, yo veo con preocupación que el valor del esfuerzo ha disminuido y no está en las discusiones públicas con la importancia que tiene. Yo creo que cuando uno quiere progresar, la educación es probablemente una de las grandes palancas para la igualdad de oportunidades, para la movilidad social, pero eso va de la mano del esfuerzo. No hay atajos ahí. No. Y si uno no tiene en el corazón el valor de que el esfuerzo sistemático, abnegado, donde, bueno, sacarle provecho a todas las capacidades que todos los niños tienen, es un camino esencial y creo que eso se ha perdido. Y por supuesto eso va también con otras preocupaciones, donde el valor del mérito, ¿ya?, que también está muy vinculado con esa movilidad social, desaparece. Y en ese contexto donde yo veo con preocupación que la educación pública está muy desafiada, le hemos dedicado mucho esfuerzo quizás a conversaciones de otras cosas, ¿ya? Vamos a hablar de ellas en otro momento, pero que no están vinculados con esos valores fundamentales que, sin respeto, sin esfuerzo, sin tener claridad del valor de el esfuerzo sistemático que también premia en base a una meritocracia, se hace un trabajo que no logra su objetivo.
En la misma entrevista, que ahí estuvimos revisando un poco, eh, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera fue icónico, sobre todo en términos de educación. Las marchas estudiantiles, la presión en la calle. Y se te preguntaba a ti por los momentos difíciles. Y mencionaste tres pilares muy importantes para sobrellevar aquellos momentos. El equipo con el cual contabas, que hablabas muy bien de la calidad humana que te tocó liderar, tu familia, defendios. Para el ejercicio de liderazgo, ¿qué tan importantes son esos pilares? Buena pregunta, bien profunda. En mi caso, yo veo en la fe lo que le da sentido a todo lo que hace. Por tanto, en la fe en Dios veo el sentido trascendente del trabajo, veo el valor de trabajar por otros, veo algo que te orienta en lo valórico en forma permanente. Por tanto, para mí es algo esencial. La familia, evidentemente, también esencial. Uno de las cosas bonitas que puede generar o crear en la vida es, bueno, tener una familia, dar vida, tener hijos. Y ese tipo de proyectos son muy demandantes y muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado en términos de exigencia para todo tu entorno familiar. ¿Ya? No solo es una exigencia personal, sino que abarca todos tus ámbitos personales, familiares, y eso es un desafío súper relevante. Y lo tercero, sí, estoy muy orgulloso del equipo que montamos. Es muy bonito ver, Raúl, cómo hay gente dispuesta a renunciar a mucho por ir a trabajar por los demás y por ayudar a personas que desde educación se pueden impactar profundamente. Y por tanto, los tres elementos que tú mencionas yo creo que son esenciales. Un liderazgo sin equipo no logra nada, porque claramente una persona frente a un desafío como es la educación chilena, por decirlo así, no se logra, no vas a ser tú tan importante, ni mucho menos para eso. Y por tanto, entender que es una mística común, un equipo de trabajo capacitado, con valores comunes, con un esfuerzo desinteresado por ayudar a Chile, el que logra mejorar la calidad de la educación, en nuestro caso, que era un propósito muy fundamental. Es muy importante el equipo. A veces generalmente nosotros cuando conversamos sobre el equipo es vital, sobre todo para los que trabajamos ya y tenemos horarios de oficina o a veces un poco más, porque finalmente pasamos muchas horas junto a las personas que nos rodean en los equipos de trabajo. Y es muy fundamental y aquí te quería también preguntar tu visión sobre está el trabajador, el funcionario y las capacidades técnicas que tiene, pero primero está la persona humana. Sí. ¿Qué tan importante es poner a la persona previo al trabajador? A ver, alguien hablaba hace un tiempo, un familiar mío, destacando que a veces nos perdemos en una escala de valores como lo que tú mencionas. Y él decía, primero está el ser, después está el estar, después está el hacer y después está el tener, en ese orden. Y claro, los ingenieros nos enfocamos mucho en la tarea, Sí. por tanto yo me desvío rápidamente hacia la hacer, ¿ya? Pero muchas veces en la sociedad está el tener como el primer driver de felicidad. Y claramente eso es desordenado, ¿ya? Donde está, en primer lugar, lo relevante es en el ser, lo que somos, en cómo estamos, la pregunta que tú me hiciste al comienzo. Sí. Y por tanto la persona humana está evidentemente antes, ¿ya?, que el hacer. Y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos en no hipertrofiar, digamos, a una dimensión que es importante, sobre todo en el servidor público que quiere a través del hacer ayudar a otros. Pero bueno, queremos ayudar a otros y para hacer el bien hay que estar bien. Y eso es parte de las cosas que uno va aprendiendo en la vida. Y por tanto la preocupación por las personas es siempre muy relevante y creo que es un atributo muy fundamental en cualquier líder. Perfecto. Voy a volver a leer porque son cifras, pero que a mí me llaman la atención y cuando quisiste aceptar venir dije, no puedo no preguntarle esto a Fernando. Me tocó asumir como subsecretario posterior a cuando el presidente Piñera asume el 11 de marzo del 2010 y veníamos del 27 de febrero y el terremoto más fuerte que hemos tenido en corto plazo. Y en cifras, 1.250.000 niños sin clases, 3.000 colegios inhabilitados. Y esta mejor parte, y una meta clara.
todos los alumnos en clases en 45 días. Mandato presidencial. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, aparte la respuesta la dimos recién, trabajando en equipo, ¿ya? Pero eso te agrega un par de cosas. Primero, con sentido de urgencia. Y eso el presidente Piñera era muy claro. Y claro, la meta de los 45 días tenía que ver con que en un calendario escolar habitual, un niño no puede faltar más de una cierta cantidad de días para lograr los aprendizajes necesarios en un año completo. Esa es la razón del... Esa es la razón de los 45 días. Perfecto. ¿Ya? Y por tanto, es ese el umbral que nos fijó el 11 de marzo, y no sé si era hasta como el 26 de abril o algo así, la fecha de la meta. Y se logra con un sentido que para mí fue muy importante, Raúl, que es como entendiendo esto como una misión de país. ¿Ya? La reconstrucción en educación es una misión de país, no es de un sector político, no es de un gobierno en particular, sino que es algo en el cual todos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte. Y fue muy bonito lo que se dio, porque fue así. Tú veías las juntas de vecinos, tú veías las agrupaciones de padres, tú veías las federaciones de la universitarias de educación superior, tú veías embajadas extranjeras, tú veías al ejército, tú veías a toda la sociedad, Todos unidos. ¿ya? Muy unidos. Tú veías a los empresarios poniendo recursos, poniendo capacidades humanas. El desafío que levantemos Chile nace con mucha fuerza en esa época. Y es solo desde esa manera que tú logras algo tan importante como lo que logramos, 45 días precisamente todos los niños detrás. Por supuesto con un gran liderazgo de Joaquín Lavín, con una gran creatividad, con una innovación permanente que nos llevó a traer desde carpas del ejército de Estados Unidos hasta habilitar micros, digamos, o juntas de vecinos como salas de clase, aparecieron unos colegios modulares, muchas mineras aportando recursos. Entonces fue muy bonito. Y claro, eso te deja también la reflexión de que en todas las dimensiones de la educación, no solo la reconstrucción de un terremoto, debiéramos enfrentarla como una misión de país, donde estamos todos detrás de un propósito común. Y parte de este ejemplo, el valor de esto tú lo ves por un lado, por supuesto, en lo que significa que los niños no pierdan el año académico. Pero una ciudad destruida, donde las calles están llenas de escombros, donde los padres no tienen dónde dejar a sus hijos, no tienen cómo recuperar la normalidad. Y por tanto aparece la escuela, digamos, como algo muy necesario para empezar a retomar el trabajo, para empezar a retomar también la normalidad. Y por supuesto en ese momento con lo que significaba de contención emocional, porque hay un daño psicológico importante o un miedo de muchos niños del cual tienes que hacerte cargo con circunstancias muy trágicas. Sí. Voy a tomar una licencia, pero ese sentido de urgencia de reconstrucción es lamentablemente lo que hoy día creo que a Chile le duele con lo que está pasando en la quinta región. Absolutamente. Uno mira con preocupación y uno dice, si en 45 días fuimos capaces de hacer eso, ¿cómo es posible que tengamos el daño que seguimos teniendo en todas las zonas quemadas, digamos, de la quinta región? 500 días casi post. Y son condiciones muy duras para familias que las sufren. Sí. Cerrar esta parte de la entrevista con... No puedo no preguntarte con qué recuerdos tienes, qué enseñanzas, cómo fue trabajar con el expresidente Sebastián Piñera. Sí, sí. Pero todos lo vemos con cierta nostalgia, Sí. sobre todo si trabajamos con él. Mira, por un lado, una frase del presidente Piñera decía: la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Y por tanto, a los 45 días es un ejemplo vívido de ello, donde, claro, cuando tú le das sentido de urgencia a las cosas y le pones una fecha, bueno, trabajas con otra mirada de que tienes que lograr algo que es importante para muchas personas en un plazo acotado. Y eso creo que es algo que hasta el día de hoy me recuerda. Pero también me recuerdo a alguien con una capacidad superlativa de trabajo, con una inteligencia superior, con una capacidad de armar equipo y de tener mucha claridad de lo que está en juego en cada una de las políticas públicas detrás de educación. Detrás de cada una de las temáticas país. Era alguien que te daba clase de prácticamente todos los temas. Una capacidad que uno admira y envidia un poco. Pero yo creo que eso, sumado a un profundo amor por Chile, es algo que forja mucho. Y fue muy bonito ver cómo de todos los sectores de la sociedad, de distintos roles, de distintas pegas, mucha gente renunció mucho para ir a trabajar en un proyecto país conjunto. Y yo creo que eso es una de las muestras del liderazgo de Sebastián Piñera. Y bueno, hoy día es bonito ver que ex post de su muerte se le reconoce con mucho más profundidad lo que él hizo en todas las dimensiones. Y
Yo creo que se le recuerda mucho también por precisamente esa capacidad de tomar las crisis. El terremoto, uno se puede acordar de los mineros y su manejo en la pandemia, que creo que por algo después Chile fue reconocido, ¿no? Absolutamente. Imagínate que Chile tenía las vacunas antes que, no sé, dentro de 3, 4, 5 países primeros del mundo. Entonces, eso es una gestión sobresaliente, no es para nada fácil ni evidente. No. Pasando ya a temas propios del liderazgo, y ¿quién fue tu primer referente? Mira, yo creo que fue mi abuelo. Ya. Mi abuelo, Fernando Chacavía, había sido regidor, fue diputado, fue senador por la zona extrema sur de Chile. Y probablemente a partir de él, yo, siendo un nieto mayor en ese momento, escuchaba siempre en la mesa las conversaciones de política, la importancia de lo público, y era un tema permanente en la mesa. Y ver en él alguien con mucha energía, con mucha pasión por Chile, con mucha preocupación, fue algo que a mí me marcó mucho. Y por tanto creo que eso fue para mí un referente muy importante, que son vivencias de alguien a quien tú además quieres, Sí. que te transforma, porque, volviendo a lo que mencionábamos hace un tiempo, esto de formar equipo, creo que la frase del Padre Hurtado en esto es clave: ser un fuego que enciende otros fuegos. De esa forma se transmite la importancia de estos temas. En ese sentido fue parte de lo que yo creo que recibí de él. Me toca un poco eso porque mi abuelo igual fue muy importante, bueno, él fue alcalde y mi padre, empresario de locomoción colectiva, entonces mi abuelo me inculcó mucho esta parte de la vocación de servicio, lo público y la formación. Son personas Muy importante. y nieto mayor, entonces tuve más fortuna de recibir más feedback, por decirlo No, y así. son vivencias que se transmiten y son preocupaciones que, por eso después uno entiende que hayan grupos familiares que en conjunto crean una fundación, que en conjunto tienen un emprendimiento, porque claro, hay una comunidad de intereses y valores que logra, bueno, una energía muy Sí. potente para abordar quizás problemas muy difíciles. ¿Qué valores no estás dispuesto a transar a la hora que te encomiendan un equipo, un proyecto, un programa? Bueno, yo creo que algo que es esencial en todo proyecto es la ética. Ya. Y eso significa la integridad profesional en todo lo que significa. Uno no puede pretender lucrar del Estado en el sentido de abusar de algo porque tienes una situación de poder. Evidentemente, eso es un abuso y uno tiene una responsabilidad muy grande de poner todos tus esfuerzos al servicio de otros. Y eso no puede ser a través de la mentira, no puede ser a través de beneficiarte tú engañosamente de algo que no corresponde. Y por tanto, claro, tienes ahí una serie de principios. Y hay otra serie de valores que uno podría seguir enumerando, pero tú mencionaste hace un rato el cuidado de las personas. ¿Ya? Tú no puedes pasar a través o arriba de una persona menoscabándole la honra, hiriéndola, ¿ya? Por un propósito loable. Eso no corresponde. Y claro, uno puede llevar no sé, eh, un montón de ejemplos de distinta naturaleza, pero lo que está detrás de eso es que el fin no justifica los medios. ¿Ya? Tú no puedes usar medios tramposos, fraudulentos, lo que sea, por un fin loable, porque estás haciendo algo malo. Y eso yo creo que es parte de la discusión que hay que siempre recordar en la formación de los jóvenes en todo rango etario y de los adultos también, porque a veces nos olvidamos de eso y estamos dispuestos a pasar por arriba de una persona, estamos dispuestos a actuar en forma poco ética. Lamentablemente vemos casos en el mundo público, en el mundo privado, en Chile, en el extranjero, con lo cual, súper relevante tu pregunta. Y claramente dañar tu honra y la de tu familia por un beneficio económico, yo creo que es algo que no hay que hacer, que produce mucho daño y que, claro, resta confianza en las autoridades, resta confianza en las personas. Y eso creo que es muy grave porque Chile, parte del dilema que tenemos, en mi opinión, es que somos un país muy desconfiado. ¿Ya? Desconfiamos todos de todos. Entonces terminamos con sobreregulación, terminamos con un montón de decisiones equivocadas, en mi opinión, producto de que hay gran desconfianza. Sí. Y la confianza se daña cuando hay faltas a La ética. Lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a veces tu
tus charlas o consejos, tienes una frase que la tengo aquí anotada que se lo debo preguntar. Dice, ¿qué significa, o más bien una pregunta de lo, ¿dónde puedo maximizar el impacto público de mi esfuerzo profesional? Gracias, Raúl. Creo que esa es una pregunta que a mí me define mucho porque es la pregunta que invito a mis estudiantes siempre en la última clase de todos mis cursos a hacerse al momento de decidir cómo van a elegir su primer trabajo, su segundo trabajo, su tercer trabajo. Que hay muchas formas de responderlo. Un trabajo donde yo aprendo, un trabajo donde yo puedo financiar a mi familia, un trabajo entretenido, una empresa valiosa, o un emprendimiento, etc. Y yo los trato de llevar a otra arena. Y la invitación que les hago es precisamente, bueno, porque no se pregunta antes de decidir dónde yo maximizo el impacto público de mi esfuerzo profesional, que es otra ecuación, y que tiene mucho debajo de ello. Por un lado, como buen ingeniero uno trata de maximizar, dar el máximo de ti, aprovechar todos tus talentos, y eso es súper profundo en mi opinión. Segundo, que le pone un acento en que ojalá con tu trabajo tú ayudes a generar un impacto público, es decir, una ayuda a otros, que puede ser comunidades carenciadas desde adultos mayores hasta niños, educación, y puede seguir en distintas dimensiones muy importantes. Y creo que cuando uno se empieza a preguntar dónde uno ayuda más, dónde uno genera más impacto en otros, puede que termine tomando decisiones laborales muy distintas. Y yo creo que si todos nos hiciéramos esa pregunta de cómo yo ayudo más a Chile, bueno, tendríamos un país mejor, más honesto, más rápido, más solidario. Y le agrego maximizar el impacto público de tu esfuerzo profesional. Porque creo que todos tenemos que aprovechar todos los talentos que tenemos y por lo tanto la importancia de formarse bien tiene que ver con eso, ¿no? Si yo me formo mejor, voy a poder generar de mis capacidades profesionales un mejor impacto público. Y por tanto es una motivación también a que le tomemos en serio la importancia de estudiar de forma continua, de prepararnos muy en serio, porque tú no sabes lo que vas a hacer pasado mañana trabajando en una organización que yo jamás me imaginé a los 36 años estando subsecretario de un Ministerio de Educación. Nunca. Y por tanto, claramente la estudiar para estar preparado tiene una serie de implicancias. Y esa para mí, por un lado, ha sido una frase que me ha orientado también al tomar decisiones personales, familiares, respecto de trabajo sobre todo. Pero también me parece que es el tipo de preguntas que uno tiene que sembrar en otros para que al momento de ayudar a los jóvenes a tomar decisiones, tengan esta pregunta también como alternativa. El padre Hurtado tiene una serie de escritos sobre la universidad y él dice, bueno, al momento de elegir trabajo, hazte la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Ah? ¿Qué es lo que la patria necesita de ti? Y eso es una manera distinta, creo, de verlo, que tiene también que ver con probablemente un deseo que me parece a mí muy loable, que es, bueno, ¿qué es lo que yo busco en la vida? Entre otras cosas, dejar una sociedad, dejar un país, dejar un mundo mejor que el cual que yo recibí. Que me parece que conversa bien con esta sano propósito, digamos, de impactar lo público. Es como lo que decía John F. Kennedy igual, como no te preguntes. Totalmente. No te preguntes qué es lo que te da el país, sino qué es lo que tú le das Tú le puedes dar a tu país. a tu país. Que es muy distinto. Muy distinto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir, que tenga referencia con quizás liderar y qué aprendizajes sacaste de ello? Probablemente en el ámbito laboral, el 2011 fue el año más difícil lejos, ¿ya? Donde tuvimos todos los días jueves de casi todo el año paros estudiantiles liderados en su momento por líderes universitarios, hoy día en el gobierno, manifestando una serie de demandas muy complejas de alcanzar y que también uno juzgaba muy equivocadas algunas de ellas para Chile. Pero tener una serie de conflictos sociales tan profundos y sentir que tú no tenías mucho espacio para resolver fue un periodo muy complejo, donde por un lado hay un tema de frustración de no encontrar una solución, hay también un sentido de impotencia, de darte cuenta que es muy difícil en muchas ocasiones lograr encauzar algo tan complejo como manifestaciones de cientos de miles de personas en algunas manifestaciones. Y claro, de la pregunta tuya en torno al liderazgo, esto probablemente uno nunca termina reflexionando, pero primero, para mí, la importancia de que entendamos que la educación
no es un trabajo de trinchera, sino ojalá una misión de país donde generemos grandes consensos. Y eso es lo que nos falta en Chile. No tenemos consensos profundos en materia de educación. Y por eso que los ministros de educación no duran nunca todo un periodo. Para mí el KPI que yo uso para mostrar lo difícil que es la educación. Y te diría que eso fue algo muy relevante que sigue para mí siendo una preocupación de cómo conversamos más, cómo generamos más diálogo, cómo tenemos una voluntad de construir consensos más duraderos. Y las políticas de educación se demoran décadas en generar efecto. Por otro lado, la importancia de cuidar el equipo en este momento. Por otro lado, la importancia de, en ocasiones, apretar los dientes y perseverar, ¿ya?, en un trabajo donde muchas veces lo más fácil es, ¿sabe qué más? Renuncio, voy para la casa y este es el problema de otro. Pero también renuncias a generar valor público, ¿ya? Y estás escabullendo el bulto, como se dice coloquialmente, pasando el problema a otro que alguien tiene que tratar de resolverlo. Y probablemente también ahí hay aprendizaje, digamos, de, bueno, cómo uno gestiona una crisis, de uno cómo suma actores. A mí me llama muchísimo la atención y creo que acá dentro de esta pugna de valores que hay en educación, me parece que hay valores muy profundos en juego. ¿En qué momento le dimos a menores de edad el derecho a paralizar la educación de todo un colegio y dejar a muchos jóvenes estudiantes fuera del sistema escolar sin derecho a la educación? Eso está completamente trastocado. Ya somos los padres los responsables de eso. Y por tanto, una pregunta de, bueno, ¿dónde estaban los padres o dónde están los padres hoy día detrás de estas discusiones que son muy de fondo? Y eso te plantea también por qué es tan difícil esta situación, porque acá hay una manera de enfrentar los temas que uno creería que debe ser distinto. Pero claro, eso te diría que es de las crisis profesionales más profundas que me ha tocado vivir y tiene mucho más que conversarse en lo específico de por qué ocurrió, de qué se debería hacer, cómo evitamos que esto ocurra para adelante, pero también cómo construimos una mejor educación para todos, que es una aspiración muy bonita. Un libro, película o serie que te haya cambiado, que movió un poco la perspectiva. Sí, hay un libro / un musical, ¿ah?, que es Los Miserables, de Víctor Hugo. ¿Ah? Un gran libro que os invito a leer, un gran musical, ¿ah?, desde Broadway hasta muchos lugares, que los invito a escuchar, una música maravillosa, que es por un lado un drama humano, de una persona que delinque para alimentar a su familia y que se siente oprimido, digamos, por la justicia, vuelve a robar, y hay una persona que confía en él pese a eso y le dice, no, tú puedes seguir otro camino, y una persona que se convierte maravillosamente en alguien que busca influir positivamente en la sociedad, creando trabajo, trabajando también en lo público, y claro, junta los dramas humanos con una mirada de sociedad, con una mirada de fe, que me parece que es un gran ejemplo para muchas de estas conversaciones. ¿Cuáles son para ti las 3 claves, conceptos, valores que debe tener un líder? Bueno, primero, creo que algo lo dijimos, la integridad. Tú tienes que ser una persona íntegra porque tratar de liderar desde una inconsistencia moral me parece a mí que no lleva a ninguna parte. Por tanto, la integridad entre el hablar y el actuar, Consecuencia. la consecuencia es esencial, ¿no? Y esa consecuencia, esa integridad, esa coherencia me parece a mí algo esencial. Yo difícilmente voy a seguir a alguien el cual no confío en sus valores y veo que dice una cosa y hace otra. Por tanto, eso me parece a mí que es algo muy relevante. Lo segundo es un trabajo duro. Para mí el liderazgo va de la mano de predicar con el ejemplo. Y si bueno, hay que trabajar en una misión que es difícil, hay que trabajar mucho, hay que trabajar bien. Y por tanto, un trabajo sistemático, abnegado, fuerte, como se dice, me parece a mí que es algo muy importante. Y lo tercero, lo dijiste tú hace un rato también, es la preocupación por las personas. Los equipos nos reunimos en parte por afectos. Y esos afectos se construyen, bueno, por un propósito común, pero también por un respeto por el otro, un cuidado por las personas. Y claro, uno trabaja muchas horas del día, pero todos tenemos una familia, todos tenemos problemas personales, todos tenemos también otras motivaciones. Y creo que ahí hay siempre un camino de enriquecimiento en nuestra sociedad de cómo balanceamos mejor ese cuidado de las personas y ese trabajo abnegado, en este caso lo público. Pero yo creo que hay 3 dimensiones muy importantes para mí que me parece que movilizan también. Esta es una pregunta que
que quiero agregar antes del cierre y que tiene que ver con la consecuencia de integridad. Y algo que hemos escuchado cuando te hemos invitado a nuestros programas de liderazgo en el instituto, que es como el valor del nombre, como la importancia que tiene o lo que uno se puede demorar en años en construir y que se puede perder en una acción, en segundos. Me gustaría que dices tú quizás explicarlo mejor que yo de cómo, que creo que también ayuda a que los seres humanos seamos mucho más conscientes a la hora de decir algo y sostenerlo. Sobre todo en estos tiempos que todo queda grabado. Mira, uno escuchó de chico el valor de la palabra. Y decir, bueno, cuando tú te comprometes a algo y apretón de manos, como se decía muchas veces, eso era que tú ibas a cumplir lo que prometiste. Y eso reemplaza los contratos, reemplaza la regulación, reemplaza las cortes, ¿ya? Y eso tiene es parte del ejemplo. Pero la pregunta que me hace es muy importante en mi opinión, porque la integridad profesional se vuelca o se refleja también en tu prestigio personal. Que no lo estoy pensando como vanagloria, sino que pues, si tú eres alguien íntegro, bueno, eres alguien honorable. Y ese es el valor de la honra. ¿Ya? Alguien que es consistente, como tú dijiste, alguien que cumple su palabra, alguien que dice la verdad. Y yo creo que es un valor muy importante que uno escucha que en otros tiempos, en otras culturas estaba, o quizás sigue estando. Y me parece que es muy importante porque, yo le digo a mis alumnos en particular, este tema lo digo en las titulaciones. Yo como jefe puedo contratar a alguien que no sabe algo, porque se lo puedo enseñar. Pero difícilmente voy a contratar a alguien de quien dude de su honestidad. Porque ¿cómo voy a saber si va a cambiar o no? Y por tanto, cuidar el nombre equivale a, bueno, cuida tu prestigio, de que eres alguien que es consecuente, de que dice la verdad y que otros pueden confiar en ti. Y me parece que en todas las dimensiones de la sociedad, si cuidamos nuestro nombre, ¿verdad? Y cumplimos nuestra palabra, y somos respetuosos, y somos honestos, y largo, etcétera, bueno, construimos un mundo mejor. Y como tú bien dijiste, yo creo que el prestigio a veces se pierde solo una vez. Y por tanto, si tú eres conocido por recibir coimas, bueno, voy a estar dispuesto a confiar en ti en otros ámbitos. Y eso es una pregunta que es muy difícil y por tanto la invitación es a que tengas conciencia de esto, que lo cuides en todo tu actuar, porque una mala acción en esto te puede perseguir toda la vida a un costo muy alto. Y por otro lado, si queremos construir un país basado en la confianza y en el respeto, respetar nuestra palabra y cumplirla y cuidar a los demás es parte de eso. Y lo último, ¿qué te gustaría que si en unos 20, 30 años más a uno de tus hijos le pregunten por su papá? ¿Qué te gustaría escuchar o que dijeran? Bueno, hay que preguntarle a ellos lo que opinan. A ver, yo te diría, quizás lo primero es en el ámbito personal, que yo estuve ahí para ellos y que sintieron en mí un apoyo, cariño, preocupación, incondicionalidad. Y yo creo que eso es lo que todo papá en primer lugar quiere. Y me encantaría que ellos sepan que son una prioridad en tu vida. Y claro, desde ahí, bueno, que ojalá uno le haya podido inculcar valores y que dentro de esos valores esté también la preocupación por los demás y la preocupación de construir un país mejor. Pero también la importancia del sentido de familia, que hayan podido quizás vivenciar en uno el valor que tiene una familia unida, el valor que tiene la generosidad que se vive dentro de una familia entre padres y padres e hijos y familia extendida, porque creo profundamente que esa es donde está el núcleo de la sociedad y que ojalá ellos sientan que bueno, uno les pudo aportar con eso, a menos de transmitirles la fe, que creo que es esencial. Y eso ojalá que sea algo que ellos valoren, quizás otras cosas también. Muchas gracias, Fernando. Yo siento que quienes puedan ver este capítulo se van a quedar con varias ideas, conceptos, pero yo al menos lo puedo resumir quizás en cómo uno puede entender, ver la vida y liderar con propósito. Así que agradecido siempre
de tu tiempo. Muchas gracias de verdad, Fernando. Nada, encantado. Gracias por la invitación. Los felicito por esta iniciativa y sin duda el propósito es algo que nos engrandece y que nos moviliza. Creo que eso es muy bonito, así que gracias por eso. Bueno, y a todos ustedes, dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales. Y como todos los jueves estaremos estrenando a las 8 un nuevo capítulo, así que los dejo invitados al podcast La Ruta del Líder. Nos vemos pronto.